En esta clase vamos a conocer quién es Viktor Emil Frankl, a quién representa, qué tipo de escuela psicológica fundó y por qué es tan importante su visión dentro de nuestro mundo moderno. Cuáles fueron sus libros, sus logros y hasta dónde fue que él logró cambiar su vida. Bueno, de eso vamos a hablar en esta clase. Viktor Frankl nace en lo que por entonces era el Imperio Austrohúngaro, hoy conocido como Viena, en 1905. Viktor Frankl realiza sus estudios en ese país, en Austria, y se especializa en psiquiatría y en neurología, siendo un médico muy respetado por ese entonces y además formando parte de una élite muy fuerte que había en Austria. Se comenzó a formar dentro también del psicoanálisis. Recordemos que en el 1900 Freud acababa de publicar su obra maestra La interpretación de los sueños. Viktor Frankl recibió todas las corrientes epistemológicas de ese momento, formándose también en áreas interesantes del psicoanálisis, del yo, del superyo, del ideal del yo, comenzando a palpitar eso que sería más adelante parte de su psicoterapia. El cambio fundamental que recibe Viktor Frankl en su vida es que, al ser judío, en septiembre de 1942, es secuestrado junto con sus padres y su esposa, sus hermanos y todos sus amigos, los que tenían su misma creencia religiosa y su mismo modo de vida, es secuestrado en los campos de concentración nazis, ahí muy cerca de Praga. Durante esos años estuvo en 4 campos de concentración. Y en ese tiempo él logró conectarse con la esperanza y con el sentido. Durante muchísimos tiempos guardó dentro de su cuerpo y dentro de esas camisas que le brindaban manuscritos que cuidó con el alma durante todo el tiempo que estuvo dentro del centro de concentración. Y al salir estuvo un tiempo en Múnich intentando encontrar familiares que hayan sobrevivido a este terrible holocausto y solo consiguió darse cuenta que él solo había sobrevivido. Viktor Frankl logra, a partir de sus manuscritos, de toda su experiencia y de esta fase vital tan importante que él tuvo que padecer, logra, a partir de eso, recomponer algo que se va a llamar la logoterapia, que es la ciencia que busca encontrar el sentido a la vida, la importancia de tener un sentido, a pesar de que no haya nada que lo demuestre. Bueno, acá podemos poner en tapete de discusión cuántas veces dicen ustedes pueden hablar pero no lo vivieron. Bueno, en este caso Viktor Frankl vivió en carne propia lo que era estar en un centro de concentración, lo que era enterrar a sus propios amigos, lo que era cavar y cavar y cavar sin saber a dónde estaba yendo, si él mismo iba a terminar en una cámara de gas, si él mismo era el que iba a encontrarse con su mujer o si en algún momento el destino lo iba a unir con todo lo que había cosechado y generado hasta el momento en que vivió esta tragedia personal. Entonces podríamos decir que la logoterapia es la terapia que busca el sentido de la vida en las personas, que busca el sentido que es para vos, no para todos, sino para vos. ¿Cómo podemos encontrar un sentido en tu vida cuando sentís que ya no lo tiene? Podemos decir que Viktor Frankl fue un montón de cosas. Un montón. Fue neurólogo, fue catedrático, fue profesor de la universidad, fue deportista, aviador, trabajó en la Universidad de Viena, es neurólogo, terapeuta existencialista. ¿Por qué? Porque hablamos sobre la existencia, sobre la razón, sobre la logoterapia, que de eso es lo que vamos a hablar y nos vamos a adentrar ahora, conociendo un poquito de Viktor Frankl, retomando algunos fragmentos de su vida, de su libro El hombre en búsqueda del sentido y conociendo más acerca de las terribles herramientas que nos dejó para trabajar en los procesos de duelo, sobre todo cuando la vida te dice que no. Te dice que no y te deja solo en un lugar que en realidad solo te lleva a la muerte y que podríamos decir que gracias a su capacidad de transformar esa realidad pudo sobrevivir. ¿Cómo logra Viktor Frankl explicarnos qué es el existencialismo? ¿O cómo logra él hacernos ver cómo buscar el sentido en nuestras vidas? Bueno, para eso está su libro, El hombre en búsqueda del sentido, en donde él va relatando minuto a minuto, día tras día, cuando puede toma nota y copia, formando un
manual de cómo poder encontrar en situaciones límites estrategias para salir. Ahora te voy a leer unos fragmentos del libro. Por ejemplo, aquí, en la página 52, dice: los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barrancón en barrancón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y ahí retomo. Él dice, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. ¿Qué implica? Que todos tenemos dentro de nosotros la libertad. Forma parte de nosotros. ¿Qué actitud tomamos frente a cada circunstancia de la vida? Y frente a esta, que los hombres estaban asustados, acobardados, sin razón y sin motivo para vivir, lograban igual ayudar y acompañar y consolar a sus demás compañeros. Y aunque no fueran muchos, él comenzaba a darse cuenta que esta libertad habitaba en cada uno de nosotros. Luego, más adelante dice: visto desde este ángulo, las reacciones mentales de los internados en un campo de concentración deben parecernos la simple expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas. Aun cuando condiciones tales como la falta de sueño, la alimentación insuficiente, las diversas tensiones mentales pueden llevar a creer que los reclusos se veían obligados a reaccionar de cierto modo, en un análisis último, de hacer patente que el tipo de persona que se convertía un prisionero era el resultado de una decisión íntima y no únicamente producto de la influencia del campo. Es decir, el prisionero tomaba la decisión de transformarse en prisionero a partir de que entregaba su mente a esa situación. Pensemos cuántas veces estamos en una circunstancia en nuestras vidas y sin embargo no optamos ese rol. No nos sentimos de esa manera. No creemos que formamos parte de un grupo de personas que están estereotipadas, sino que lo tomamos desde otro lugar y con otras fortalezas. Bueno, él lo explica claramente en este libro. Después dice que cualquier hombre podía incluso, bajo las circunstancias, decidir lo que sería de él, mental y espiritualmente, pues aún en un campo de concentración puede conservar su dignidad humana. Nadie puede entrar en este campo. Pueden trabar el cuerpo, pero no pueden entregar el alma. No pueden ocupar algo que en realidad no tiene forma de ocupar. Continuó. Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Y estas palabras retornaban una y otra vez en mi mente, dice Víctor Frank, cuando conocí a aquellos mártires cuya conducta en el campo, cuyo sufrimiento y muerte testimoniaban el hecho de que la libertad íntima nunca se pierde. Puede decirse que fueron dignos de sus sufrimientos y la forma en que los soportaron fue un logro interior genuino. Es en esta libertad espiritual que no se puede arrebatar lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Fíjense la magnitud de sus palabras, porque nos está poniendo a prueba, nos está contando qué era lo que él sentía cuando estaba en ese campo de concentración y lo que a él le pasaba cuando veía que otros se dejaban doblegar y que entregaban las últimas de las libertades que estaban y que habitaban en su mente. En el libro, Víctor Frank dice: lo único que mantenía vivos a los prisioneros era pensar que el sufrimiento valía la pena. Valía la pena porque en algún momento todo eso se iba a terminar. Víctor Frank dice, en el apartado El destino, un regalo: el modo en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, le da muchas oportunidades, incluso bajo las circunstancias más difíciles, para añadir a su vida un sentido más profundo. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o bien, en la dura lucha por la supervivencia, puede olvidar la dignidad humana y ser poco más que un animal.
tal como nos ha recordado la psicología del prisionero en un campo de concentración. Aquí reside la oportunidad que el hombre tiene de aprovechar o de dejar pasar las ocasiones de alcanzar los méritos que una situación difícil puede proporcionarle, y no que decide si es merecedor de sus sufrimientos o no lo es. No pienses que estas consideraciones son vanas y que están alejadas de la vida real. Es verdad que solo unas cuantas personas son capaces de alcanzar metas tan altas. De los prisioneros, solamente unos pocos conservaron su libertad sin menoscabo y consiguieron los méritos que les brindaba su sufrimiento. Pero aunque sea solo a uno el ejemplo, es prueba suficiente de que la fortaleza íntima del hombre puede elevarse por sobre encima de todo. Es ahí donde descubrimos que Viktor Frankl creía por sobre todas las cosas en la capacidad humana que tenemos de poder generar libertad en nuestros pensamientos, en tomar la decisión de estar atravesando una circunstancia difícil, pero tomarla desde otro punto de vista. Por doquier, el hombre se enfrenta a su destino y tiene siempre la oportunidad de conseguir algo por vía del sufrimiento. Piénsese en el destino de los enfermos, especialmente de los enfermos incurables. En una ocasión leí la carta privada de un joven inválido, en la que a un amigo le decía que acababa de saber que no viviría mucho tiempo y que ni siquiera una operación podría aliviarle su sufrimiento. Continuaba su carta diciendo que se acordaba de haber visto una película sobre un hombre que esperaba su muerte con valor y dignidad. Aquel muchacho pensó entonces que era una gran victoria enfrentarse de ese modo a la muerte, y ahora escribía: el destino le brindaba a él una oportunidad similar. Lo que Viktor Frankl todo el tiempo está subrayando durante su libro es que la peor desazón la tenían los internos del campo de concentración al no saber cuánto iba a durar este sufrimiento, cuánto tiempo iba a durar esta encarcelación y cuándo iban a recuperar su libertad. Bueno, pero en las situaciones de la vida nos sucede casi lo mismo. No sabemos cuánto tiempo va a durar ese dolor y tampoco sabemos en qué momento vamos a ser liberados, si es que somos liberados de ese dolor. Por eso es tan importante tomar lo que Viktor Frankl analiza. Habla de una existencia provisional cuya duración se desconoce. Es decir, estamos luchando frente a un dolor que no conocemos cuándo va a terminar, pero que sin embargo sabemos que tenemos que luchar y que integrar a nuestra vida. Por regla general, dice que los recién llegados a los campos de concentración no sabían nada de las condiciones de un campo. Los que venían de otros campos se veían obligados a guardar silencio, y de algunos otros campos nadie regresó. Al entrar en él, las mentes de los prisioneros sufrían un cambio. Con el fin de la incertidumbre venía la incertidumbre del fin. El saber que eso se iba a terminar, porque muchos no volvían. Era imposible prever cuándo y cómo terminaría aquella existencia, caso de tener fin. Es impresionante lo que él analiza dentro de todo su libro, pero también habla sobre el amor. Él tenía a su esposa dentro de un campo de concentración y él nunca perdió las esperanzas de encontrarla con vida. Siempre le hablaba, siempre creía que estaba trabajando. Cuando él estaba en la trinchera cavando o trabajando en las cuestiones que los mandaban y los obligaban, él relata que siempre pensaba en su mujer, pensaba en lo que estaría haciendo y le mandaba deseos, utilizaba su mente para enviarle deseos, mensajes de amor, porque sentía que el amor era lo que le posibilitaba a él mantenerse con esperanza dentro del campo de concentración. ¿Cuántas veces pensamos en esas cosas que no sabemos si tienen vida o no? En esas personas que se han ido y que no sabemos cómo están, pero podemos tener un diálogo interno con ella, ¿no? Es interesante cómo Viktor Frankl plantea esto, porque en realidad la esposa ya no tenía vida. Quizás cuando él estaba hablándole a la trinchera, ella ya no estaba con vida. O quizás sí. Pero ¿qué diferencia hay
si él pudo utilizar lo mismo, sin embargo, para crear algo distinto. Él pudo crear su ilusión a partir de saber que ella existía, porque el hecho de que esté viva o no esté viva no implicaba que él tuviera esperanza. Lo que Viktor Frankl ahí está dándole valor es a lo que nosotros podemos hacer con ese vínculo que teníamos. Fortalecernos, discutir con ellos, tenerlos presente, generar lazos, construir, pero desde nuestra mente. Porque en sí, él no podía verla, no podía sentirla, no podía dialogar con ella. Pero sin embargo, él tenía eso para poder luchar. Él tenía esa herramienta para poder conectarse con ella. Y eso es algo invaluable que él realiza durante esos 3 años y medio que está preso en los centros de concentración. Sigue en la lectura, analizando el viento, analizando el dolor, analizando ver los cadáveres de sus propios amigos y tomándose el tiempo para poder taparlos, para poder enterrarlos dignamente dentro de sus creencias religiosas. Y desarrollando a partir de sus vivencias, como siempre les digo, a partir de sus vivencias, desarrollando los temas que él luego tomará para formar su propia psicología, su propia escuela psicológica, que es la logoterapia, que toma un poco del inconsciente, un poco de las nuevas teorías y desarrolla esta logoterapia, esta terapia existencialista, en donde podemos trabajar a partir de su esperanza, a partir de sus herramientas, con las nuestras. Eso es lo interesante de Viktor Frankl. Viene una parte interesante de Viktor Frankl en el libro en donde habla sobre el sentido de la vida. Esto que te estaba preguntando hace un segundo. ¿Qué pasa cuando ya la vida no me da nada? Él lo que dice es que en realidad la vida no debemos de pedirle demasiado. Lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de que estamos vivos y tomar una decisión con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra psiquis y comenzar a formar todo lo que queremos conseguir. No depende tanto de la vida, sino de nosotros vivirla y que valga la pena estar vivo. Porque no es solamente respirar estar vivo. Puede respirar alguien y no sentir que está viviendo. Vivir en el sentido, en el significado de la vida, tiene que ver más con el sentido y con la búsqueda de las cosas que nos hacen bien. Dice acá, el significado de la vida difiere de un hombre a otro, lo que siempre les digo, todos somos distintos. Los sentidos de la vida que vos podés encontrarle quizás no sean los mismos que yo le encuentre, y viceversa. ¿Por qué? Porque las cosas que a mí me hacen bien, que a mí me alimentan, que a mí me dan fortaleza, quizás a vos no. Dice así, difieren de un hombre al otro, de un momento a otro, de un modo en que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas al sentido de la vida con argumentos especiosos. Vida no significa algo vago, sino algo muy real y concreto, que configura el destino de cada hombre, distinto y único en cada caso. Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta. Unas veces, dice, la situación en que un hombre se encuentra puede exigirle que emprenda algún tipo de acción y otras puede resultar más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y a veces lo que exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar con su cruz. Cada situación se diferencia por su unicidad y en todo momento no hay más que una única respuesta correcta al problema que la situación plantea. Cuando tu destino es sufrir, dice Viktor Frankl, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea, llevar esa cruz. Ha de reconocer el hecho de que, incluso sufriendo, él es único y está solo en el universo. Es muy fuerte, porque en realidad está hablando sobre que hay que hacerse cargo hasta de la cruz, de lo que llevamos. Esto es una teoría. ¿Podemos discutirla? Sí, pero tiene muchas herramientas que son muy útiles para sacar. Por ejemplo, en la vejez, el sentido
casi ya se pierde. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos el final muy próximo. Ahora yo les pregunto, ¿quién sabe quién tiene el final próximo? Porque en realidad estamos vivos, y si estamos respirando, es porque en realidad todos nos vamos a morir, o esto no es así, o estoy diciendo algo que no sea real. Sí, todos vamos a morir. Ahora, el sentido que le podemos dar al hecho de morir, también es el sentido que le podemos dar a la vida. Si yo soy una persona anciana, que yo siento que la vida ya no tiene nada para darme, todo ya te lo dio. ¿Cómo vas a deshonrar todo ese camino que ya caminaste? ¿Cómo vamos a sacarle vida a todo eso que ya viviste? Pensar en que ya no tiene sentido vivir es no honrar todo ese camino. Ya no hay forma que eso lo arruines. Llegaste a la vejez. Llegaste a un momento de tu vida en que nadie puede reprocharte nada. Cuando somos jóvenes tenemos tantas dudas de cómo será nuestro camino, de cómo será la vida hacia adelante. Tenemos tanta incertidumbre de saber cómo nos vamos a desempeñar hacia el futuro, cómo vamos a poder salir adelante, que en realidad cumplir 80 años ya es un logro supremo, como para rendirse al final del camino. Es como ganar la carrera y al llegar a la meta, tirarse en la meta y decir, no, la verdad, que acá se acabó la carrera. Víctor Frank nos invita a pensar en ese sufrimiento, en hacernos cargo de eso. Si yo soy un abuelo y llego hasta los 80, Dios quiera, pero no creo que eso suceda en mí, por cómo vivo o no sé, no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero en realidad, si yo llego a los 80 años y me pongo en ese lugar y digo, wow, llegué hasta acá, ¿cómo me voy a rendir ahora? Si miren lo que soy las huellas de mi destino, soy las historias de mis amores, soy la historia viva de nuestra familia, de lo que quise hacer con mi vida, de los errores que cometí, pero bien que los viví, de las cosas que atravesé. No tener un sentido en ese momento vital me parece más preocupante que otra cosa. Pero vuelvo a la clase. Acá Víctor Frank lo que toma es al sufrimiento como un modo de impulsarte en la vida, ¿no? Me parece interesante. Quien quiera leer este libro, me parece que es muy interesante. Siempre recomiendo ir al autor por el autor. Por eso me detengo mucho en leer al autor. Porque podemos hablar de Freud y yo te puedo interpretar lo que yo escucho de Freud. Yo puedo hablar de Víctor Frank, como es en este caso, e interpretarte lo que para mí dice Víctor Frank. Ahora, el poder leer a Víctor Frank por sus propias palabras hace que ese significado sea distinto. Porque lo estoy interpretando, siempre hay una interpretación, no es que lo que dice Víctor Frank yo a las claras lo entiendo. En realidad todos estamos interpretando lo que él quiso decir de esa teoría y la estamos llevando dentro de nuestro modo de ver el mundo, nuestras anteojeras, ¿no? Con nuestras capacidades y con nuestras oportunidades. Pero en realidad leerlo a él es muy interesante y es un libro de fácil lectura, se los recomiendo. Si no lo tienen, consúltenme, que veo la forma de que se les pueda hacer acceder para que puedan trabajar con el libro. Comenten aquí abajo en el video y yo se los envío por mail. No sé, ir encontrando el camino para que puedan formarse. Me parece muy importante y aprovecho este segmento de la clase para decirles que formarse, estudiar, conocer, abre la cabeza. No digo que yo sepa todo, no, pero todo el tiempo es interesante leer algo más, todo el tiempo es interesante aprender desde esto, desde la pasión de entender lo que dijo un hombre en 1945. Ahora bien, este Víctor Frank, el mismo que estuvo en un centro de concentración, muere en 1993, o sea, el hombre que nació en 1905, que fue doctor, médico, neurólogo, psiquiatra y demás, muere en 1993, cuando yo tenía 13 años. No saquen cuentas por mí, para mí no. Yo tenía 13 años, yo estaba terminando mi escuela primaria cuando este hombre muere, con todo lo que atravesó. ¿No creen que es súper enriquecedor lo que él construyó? Porque lo construyó desde su experiencia. Podemos decir que es un poco exagerado o no, pero él construyó toda su teoría a partir de su experiencia. A veces el buscar el sentido es lo que más nos cuesta, porque tiene que ver con un compromiso personal. El decir, yo puedo,
yo me voy a comprometer con esto que sucedió. No puedo tirarme en una cama y quedarme llorando todo el tiempo, más allá que en el proceso de duelo, el llanto, el dolor es necesario. Pero yo no puedo decir, ay Dios mío, acá me quedé. No, porque en este caso vienen y te levantan los militares o quienes estaban a cargo del centro de concentración y te sacan a trabajar a la tierra, porque necesitaban mano de obra para construir, para tapar los muertos, para todo lo que tenían que hacer. Entonces, es muy interesante lo que plantea Viktor Frankl en El hombre en búsqueda del sentido. Voy a seguir, no voy a cortar tanto el video para que quede más natural. En realidad, quienes me conocen como profesora saben que arranco tranquila, todo ubicadito y después entro como en mi misma personalidad, que es así, como luchadora del mismo conocimiento. Porque me parece súper enriquecedor poder sacarle lo mejor a esto que estamos estudiando y que estamos viendo. Bueno, dicen que las oportunidades para la psicoterapia colectiva no eran muchas, eran limitadas en el campo de concentración. Vuelvo al hombre en búsqueda del sentido. Porque en realidad dice que los jefes del barrancón, que no eran autoritarios, tenían precisamente por su forma de ser y actuar 1000 oportunidades de ejercitar una influencia a lo largo del alcance sobre los que estábamos bajo su jurisdicción. La influencia inmediata de una determinada forma de conducta es siempre más efectiva que las palabras. Pero a veces una palabra también resulta efectiva cuando la receptividad mental se intensifica con motivo de las circunstancias. Recuerdo un incidente en que tuvo lugar para realizar una labor terapéutica sobre todos los prisioneros de un barrancón, como consecuencia de la intensificación de la reacción externa. Había sido un día muy malo, dice. A la hora de la formación se habían leído un anuncio sobre los muchos actos que, de entonces en adelante, se considerarían acciones de sabotaje y por consiguiente punibles con la horca. Entre esas faltas se incluían nimiedades como cortar pequeñas tiras de nuestras viejas mangas para utilizarlas como vendajes en los tobillos. Es decir, si ellos cortaban tiritas de las mangas y la usaban para vendarse los tobillos, eran punibles de ir a la horca. Hacía unos días que un prisionero al borde de la inhalación, es decir, de tener muchísima hambre, tener sed, hambre, había entrado en el almacén de los víveres y había robado unos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros reconocieron al ladrón. Cuando las autoridades del campo tuvieron noticia de lo sucedido, ordenaron que les entregáramos al culpable. Si no, todo el campo ayunaría un día. Claro está que a los 2.500 hombres prefirieron callar. La tarde de aquel día de ayuno yacíamos exhaustos en los camastros, nos encontrábamos en las horas más bajas, apenas se decía palabra y las que se pronunciaban tenían un tono de irritación. Entonces, y para empeorar aún más las cosas, se apagó la luz. Los estados de ánimo llegaron a un punto muy bajo. Pero el jefe de nuestro barrancón era un hombre sabio e improvisó una pequeña charla sobre todo lo que bullía en nuestra mente en aquellos momentos. Se refirió a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedad o por suicidio, pero también indicó cuál había sido la verdadera razón de esas muertes, la pérdida de la esperanza. Aseguraba que tenía que haber algún medio de prevenir que futuras víctimas llegaran a estados tan extremos. Y al decir esto me señalaba a mí para que los aconsejara. Dios sabe que no estaba en mi palante dar explicaciones psicológicas o predicar sermones a fin de ofrecer a mis camaradas algún tipo de cuidado médico de sus almas. Tenía frío y sueño, me sentí irritable y cansado, pero hube de sobreponerme a mí mismo y aprovechar la oportunidad. En aquel momento era más necesario que nunca infundirles ánimos. Después sigue un segmento en donde dice asistencia psicológica, dice que él habló sobre el futuro, que habló de lo de ser imparcial, de lograr lo que fuera cuando salieran de allí. También les dijo que no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro podía depararle, y menos ahora, en la hora siguiente.
Y aun cuando no cabía esperar ningún acontecimiento militar importante en los días sucesivos, quienes mejor que nosotros, con nuestra larga experiencia en los campos, para saber que a veces se ofrecían de repente grandes oportunidades, cuando menos a nivel individual. Por ejemplo, dice él, cabía la posibilidad de poder comer de distinto modo o poder tener algún otro contacto de otro modo en el mismo campo de concentración. Con esto, y sin querer aburrirlos demasiado con lo que Viktor Frankl quiere demostrar, habla sobre cómo en la vida se pueden encontrar momentos en donde podemos proyectarnos hacia el futuro. Viktor Frankl, gracias a estas frases impresionantes que el hombre tiene mucho para aprender, esto de que la libertad es lo único que no pueden conquistar, que no pueden perder, que no podés entregar, porque a pesar de que estés preso, a pesar de que tu vida no te guste, a pesar de que sientas que estás en un lugar que no debes estar, tu libertad de pensar es única. Dentro de tu cabeza pueden pasar 80 historias y nadie puede tocarlas. Nadie puede decir nada de eso que está sucediendo dentro de tu cabeza. Viktor Frankl desarrolla el miedo al futuro, el no tener más ganas de vivir. Muchas veces nosotros decimos el que se quiere morir se va a morir. Bueno, Viktor Frankl en el libro dice, lo voy a leer textual para que nos sirva. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro, perdía a sí mismo su sostén espiritual. Se abandonaba y decaía y se convertía en el sujeto del aniquilamiento físico y mental. La regla general, este se producía de pronto, en forma de crisis, cuyos síntomas eran familiares al recluso con experiencia en el campo. Dice, todos temíamos este momento, no ya por nosotros el perder la fe en el futuro, sino por nuestros amigos, los que nos rodeaban. Solía comenzar cuando una mañana el prisionero se negaba a vestirse o a lavarse o a salir afuera del barrancón. Ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían efecto. Se limitaba a quedarse allí, sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, se oponían a que lo llevaran a enfermería o a hacer cualquier cosa por ayudarse. Sencillamente se entregaban y allí se quedaba tendido sobre sus propios excrementos sin importarle nada. Una vez presencié una dramática demostración del estrecho nexo entre la pérdida de la fe en el futuro y su consiguiente final. F, el jefe del barrancón, compositor y libretista bastante famoso por ese entonces, me confió un día. Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me decía que deseara lo que quisiera, que lo único que tenía que hacer era decir lo que quería saber, y todas mis preguntas tendrían respuesta. ¿Quiere saber lo que yo le pregunté? ¿Qué me gustaría conocer cuando terminaría para mí la guerra?, le dije. Ya sabe lo que quiero decir, doctor. Para mí. Quería saber cuándo seríamos liberados nosotros, nuestro campo, y cuándo tocarían al fin nuestros sufrimientos, acabarían a fin nuestros sufrimientos. ¿Y cuándo tuvo usted ese sueño?, le pregunté. En febrero de 1945, contestó. Por entonces estábamos a principios de marzo. ¿Y qué le contestó la voz? Furtivamente me susurró, el 30 de marzo. Cuando F me habló de aquel sueño, todavía estaba rebosante de esperanza y convencido de que la voz de su sueño no se equivocaba. Pero al acercarse el día señalado, las noticias sobre la evolución de la guerra que llegaban a nuestro campo no hacían suponer la probabilidad de que nos liberaran para la fecha prometida. Y el 29 de marzo, de repente el señor F cayó enfermo con una fiebre muy alta. El día 30 de marzo, el día en que la profecía le había dicho que la guerra y el sufrimiento terminarían para él, cayó en un estado de delirio y perdió la conciencia. El día 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona, su valor y sus esperanzas o la falta de ambos, y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune,
saben también que si repentinamente pierde la esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte. La causa última de la muerte de mi amigo fue que la esperada liberación no se produjo y esto lo desilusionó totalmente. De pronto su cuerpo perdió resistencia contra la infección tifoidea latente. Su fe en el futuro y su voluntad de vivir se paralizaron y su cuerpo fue presa de la enfermedad, de suerte que sus sueños se hicieron finalmente realidad. Quiero decir, con esto que acabo de compartir, creo que Viktor Frankl lo que nos está tratando de demostrar todo el tiempo es que cuando uno pierde las esperanzas y pierde la fe, pierde también la posibilidad de seguir viviendo. Pierde la posibilidad. Pero muchas personas me dirán, o ahora te estarás preguntando, ¿y qué sentido tenía vivir? Si esa persona vio cómo sus hijos morían, sus familiares no iban a estar, saliste del campo y no encontraste a nadie de los que vos amabas, de lo que era tu vida hasta ese momento. ¿Qué sentido tenía salir a la vida? Si al fin y al cabo irse con los tuyos también era un modo de supervivencia. Yo creo que lo que nos ha demostrado Viktor Frankl era que después de salir de este momento pudo convertir esta circunstancia en una psicología, en un modo de atender los dolores y brindó estrategias directas para generar salidas a momentos críticos como este. ¿Por qué? Porque si Viktor Frankl se hubiera resignado y se hubiera entregado también, no conoceríamos ahora la logoterapia y no conoceríamos tan en detalle cómo poder sacar a alguien de un proceso en el que buscándole un sentido se puede seguir viviendo de forma natural y de forma agradable, construyendo para el futuro grandes herramientas en donde las personas puedan desarrollar su poder. ¿Sí? De eso nos nutrimos cuando hablamos sobre la logoterapia, de esas razones por las cuales es justo vivir. Bien. Por supuesto que para cerrar esta clase yo los invito a que puedan acercarse a la bibliografía de Viktor Frankl. Está en los diferentes portales, se puede conseguir mucho más. Y si resonás con todo esto, poder investigar. Tenemos la oportunidad maravillosa de contar con internet, con celulares que tienen internet, con la posibilidad de buscar la palabra Viktor Emil Frankl y poder conocer un poco más de su historia. Porque todos los autores, sean como puede ser Freud, como puede ser Lacan, todos los autores tienen que ver con su contexto histórico, en mayor o en menor medida. Viktor Frankl es, en realidad, en todas las medidas, producto de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque a partir de este hecho dramático que le tocó vivir, sacó todas sus energías y todas sus fuerzas y guardó como un modo de supervivencia estos conocimientos para luego publicarlos en un libro y además ser el director de distintas universidades en Estados Unidos, en donde él pudo seguir desarrollando toda su teoría del sentido, de cuando nos ponemos al límite como seres humanos, hasta dónde podemos llegar, empujando por vivir, porque lo último que se pierde, según Viktor Frankl, es la libertad. Yo dentro de mi cabeza puedo crear un mundo, puedo tener la mayor de las fantasías y que no condicione o que no sea igual a la realidad que me está tocando vivir, ¿sí? Es importante que tomemos este aporte de la psicología de Viktor Frankl, porque tiene que ver con una punta. Nos está diciendo el cómo, buscándole un sentido. Luego va a decir que es muy importante tomar un proyecto, una cantidad de estrategias, cómo llegar a ese proyecto y además con quién lo queremos disfrutar. Porque estén o no estén con nosotros, tienen que ver con nuestra historia vital. Así que los invito a leer El hombre en búsqueda del sentido, si se quedaron con ganas de conocer más, que me gustaría que así fuera, que entiendan que los contextos históricos son los que nos determinan en muchos casos, como por ejemplo la psicología cognitivista, que tiene que ver con el avance de la tecnología y el del procesamiento de información, de que conocimos mucho más acerca de cómo trabaja nuestra mente,
de los aportes de Freud, que tienen que ver con un aspecto muy importante de la psicología, que es el inconsciente, pero cómo él lo descubre y cómo él se hace odiar por todo el círculo médico prestigioso por hablar de algo que no se podía tocar, ni ver, ni sentir. Solamente se podía descubrir en un proceso muy meticuloso que él estaba casi inventando a partir de sus palabras. Entonces, conocer más sobre los momentos históricos, conocer más sobre la historia de esas personas y conocer más sobre lo que nos hace libres, como es la responsabilidad personal. Viktor Frankl habla mucho sobre la autotrascendencia, de cómo trascender. A veces, esa persona que se fue nos deja pautas de cómo le hubiera gustado trascender. Porque no hay nada más triste que sentir que la persona que acaba de irse de nuestra vida. Tomo estos casos porque es a lo que me dedico, a los duelos, ¿no? Entonces caigo en la tanatología necesariamente. Pero quiero decir, también es con el cambio de una casa, con una mudanza, con irse a vivir a otra provincia, a otra ciudad, a otro país. Cuando uno llega, yo soy argentino. Quiero decir, eso también me constituye como persona. Y cuando estaba en Argentina ni me importaba decir que yo era argentino, ¿sí? Pero tiene que ver con la autotrascendencia. Y si me falta algo, ya sea mi ciudad, mis orígenes, mis costumbres, las traigo todo el tiempo a la vuelta. Digo, no, en mi colegio eso no se usaba otra cosa. O digo, por ahí no es, nosotros lo hacíamos de otro modo, como retomando e integrando a nuestro yo eso que no estaba. ¿Sí? Bien, entonces la logoterapia o la psicología trascendental tiene que ver con eso, con buscar las herramientas, no mías, sino tuyas. Las herramientas que a vos te hacen libre. Las cosas que a vos te generan placer. Buscar tu sentido. Te invito a que lo busques, a que lo encuentres y además a que lo escribas. Que escribas tus sentidos, lo que te conforma como persona. Porque esto volviendo al tema de los duelos, porque se puede llevar a todos los temas de la vida. Viktor Frankl no lo hizo para Claudia Manterola, que les está dando una charla ahora sobre duelos y logoterapia. No, Viktor Frankl lo hizo porque sentía que eso era el modo en que los seres humanos se desarrollan. Ahora, en mi caso, que yo lo llevo a las atenciones que hago y a los cursos que doy, creo que el compromiso, la responsabilidad, el hacernos cargo de la vida que tenemos, también tiene mucho que ver con esto. Es decir, yo a veces le pregunto a mujeres que han perdido a su compañero de vida de 50 años de matrimonio, ¿cambiarías todo el dolor que sentís por los años que tuviste con él? Porque la única manera que tengo de sacarte ese dolor es sacándote el recuerdo de él. Y me van a decir que no, que bajo ningún punto de vista van a dejar toda esa historia de amor por el dolor que sienten hoy. Entonces, ese sufrimiento se puede transformar en amor. Y se puede lograr. Tenemos que llevarlo con dignidad. Y además encontrarle caminos. Devolver a la persona amada no la podemos traer a la vida. Eso es algo que no se puede hacer, ya lo sabemos. A no ser que seas, no sé, el padre es Frankenstein y creas ese monstruo y lo traigas a la vida. En realidad, traer a la vida no se puede. ¿Sí? Como la película Unidos. Pero sí lo que podemos hacer es luchar por generar un recuerdo hermoso en nuestra vida y hacernos cargo de ese sentir. Generar algo que haga valer la pena nuestra vida. Con dolor, con sufrimiento, pero llevarlo con altura, porque es hermoso llegar, es hermoso vivirlo, porque amaste, y cuanto más amaste, más dolor te causó. Los abrazo, espero que lo tomen con todo respeto, espero que encuentren en la logoterapia más indicios. Si siguen estudiando, quiero que me cuenten en los comentarios qué más encontraron sobre Viktor Frankl, qué es lo que más les llamó la atención, si conocían ya algo acerca de la logoterapia, si sabían que se trataba sobre este vacío existencial, sobre esta idea de encontrarle sentido. Bueno, soy Clau, soy profesora de psicología, acompañante en duelos. Este es mi canal, Doctora Duelo. También estoy en Instagram como Doctora Duelo. Me ayuda mucho que me sigan y que me digan, más que ayudarme, quiero que me digan qué les parece este tipo de charlas. Están hechas de modo casero, no tienen demasiada tecnología, pero están hechas con todo mi corazón y con mi amor. Les mando un abrazo muy grande y espero les guste. Nos leemos pronto. Chao.